que hoy han tenido además mucho trabajo, ¿no? Porque a un año de la ley Micaela, justamente el gabinete completo asistió a la primera capacitación, ¿no? Sí, efectivamente, fue en un hecho que dijimos con Dora Barrancos, que es con quien compartimos la capacitación, que era un hecho histórico y también un hecho ejemplar. A cumplirse un mes de la nueva gestión de gobierno y un año de la promulgación de la ley Micaela, que la ley Micaela, digo, para los que no saben y para los que no saben, es una ley que establece obligatoriamente una capacitación permanente para todos y todas las funcionarias, empleados, sin importar jerarquía, tipo de contratación, en cualquier área que se desempeñen dentro de la administración pública, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Es una capacitación en materia de género y de violencias por razones de género. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tenemos como competencia propia capacitar a las máximas autoridades de los tres poderes, y la decisión del presidente de que al mes hagamos una capacitación a él, al gabinete que estuvo casi completo. Los que no vinieron, que fueron muy poquitos, son porque tenían actividades fuera de la ciudad, y a todos los secretarios y a todas las secretarias de los ministerios, que eran aproximadamente 130 personas. ¿En qué consistió? Contanos algo, a ver. A ver, ¿en qué Es interesante esto, ¿no? Sí, por un lado contamos en qué consistía la ley y cuáles eran las obligaciones y cuáles eran los déficits que habíamos encontrado en este año y que pensábamos poner en marcha. Después pudimos contar de un modo bastante pedagógico, que de hecho eso lo hizo Dora Barrancos, contar qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, cómo es en términos históricos este recorrido. Después pudimos contar cuáles eran los problemas de la asignación de los estereotipos, que es lo que en general se entiende y se naturaliza que es para las mujeres, para los hombres, qué pasa con las disidencias y las diversidades sexuales. Después contamos la cantidad de leyes. Argentina, Gustavo, tiene una importante cantidad de normas internacionales suscriptas y de leyes que asignan derechos, es casi un ejemplo a nivel mundial, pero cómo esas normas no se traducen en el ejercicio, en el goce efectivo de derechos, porque las desigualdades entre los hombres y las mujeres y las disidencias son enormes en todos los ámbitos. Entonces, pudimos pasar en limpio cuáles eran las obligaciones que teníamos como Estado, y en particular estábamos ahí todos y todas las que tenemos en nuestras manos las capacidades de decisión, de diseño, de pensar las políticas públicas. Y después pudimos poner algunos ejemplos para demostrar cómo no es que las políticas de género solamente son las que tiene que llevar adelante el Ministerio. Pusimos un ejemplo vinculado, justamente lo veía a Gabriel Catopodis, en un programa que ayer, un plan nacional que ayer anunciamos en San Fernando. Sí. Algunas políticas previsionales, algunas políticas tributarias, para poder demostrar que la perspectiva de género es como unos nuevos anteojos que uno se pone y ver cómo las desigualdades entre los hombres, las mujeres y las diversidades están en todos los ámbitos. Entonces, si todos hacemos un poquito, esa brecha se acorta. Esto es una novedad, digo, porque es la primera vez que hay un ministerio en la República Argentina. Y el Macri decía que muchos consideraban como el primer feminista. ¿Qué comparación, qué encontraste en cuanto a presupuestos que se destinaba, sobre todo, muchas críticas en estos últimos años, para el plan de violencia ¿no? contra las mujeres? Que después creo que había sido bajado sistemáticamente, ¿no? A ver, nosotros encontramos lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres. Por un lado, tengo que destacar que la calidad humana de las trabajadoras y de los trabajadores es maravilloso, y se lo hemos hecho saber en reiteradas oportunidades, que a pesar de que se había elevado el cargo jerárquico lo que era el Consejo de la Mujer al Instituto, eso no había tenido una repercusión en términos concretos respecto a las políticas, de las políticas específicas. Y efectivamente el presupuesto que se le había asignado año tras año al Plan Nacional de Prevención Integral contra las Violencias, efectivamente cuando se ejecutaba, se subejecutaba, creo que en el último, para el periodo 2019, si no me equivoco, un 44% menos de lo que tenía en ejecución. Sobre la ley Micaela en particular, que tiene un año de promulgada, hoy se cumple un año de promulgada, también faltó, además de decisión política, faltó presupuesto para su implementación. Hubo algunas cuestiones como que todavía no fue reglamentada. Nosotros ya estamos trabajando en eso, y si bien no impidió la puesta en marcha, también es cierto que obstaculizó en muchos sentidos eso. Y después es una ley federal, es una ley que
al día de hoy 21 provincias adhirieron, pero también el déficit en términos de presupuesto y la crisis no solamente estuvo a nivel nacional, sino también en todas las provincias. Ahora, Elizabeth, estoy pensando, este tipo de capacitación que ustedes pusieron hoy en marcha a nivel de gabinete, ¿esto se va a hacer, por ejemplo, en colegios o en escuelas primarias? ¿Está previsto eso? A ver, la ley Micaela es administración pública. Es Pero decir, digo, ustedes tres como poderes. objetivo, como el ministerio. Ahí digo, para las escuelas se encuentra la ley que es la ESI, que también ha sufrido serios problemas, que es justamente, más allá del nombre técnico que tiene, que es educación sexual integral, se trata ni más ni menos que desde el ciclo inicial hasta el secundario, poder incorporar, ni más ni menos, contenidos vinculados a género. Claro. Entonces, eso estaría cubierto. También hay que decir que es paulatino y que efectivamente se necesita decisión política, pero por ejemplo muchos sindicatos han adherido a la ley Micaela, las universidades han adherido a la ley Micaela, muchos municipios han adherido a la ley Micaela y lo que uno tiene que tender como horizonte de proyección es esa universalización. ¿Y cómo están trabajando en este primer mes o cómo han tomado con el problema más urgente, cotidiano, diario, que son los femicidios, la violencia contra las mujeres, que lamentablemente es hasta una cuestión cultural que persiste y que se ha, digamos, en los últimos tiempos agravado mucho, ¿no? Sí, no sabemos si se ha agravado mucho o no, sinceramente, porque lo que no hemos podido tener todavía como está, claro, hay varios registros que están en distintos ámbitos, unos en el Poder Judicial, otros en el Ministerio de Seguridad que creó Patricia Bullrich, en un registro. Digamos, hay uno que estaba en la Secretaría de Derechos Humanos. Tienen que recopilar toda esa información. Exactamente. En definitiva, igual, efectivamente, hay, por un lado, como bien dijiste, se tratan de cambios culturales. Y por eso el impacto de las capacitaciones, pero también el impacto de todas las políticas que nos den más autonomía a las mujeres, autonomía económica, que nos permitan achicar las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, van a tener, porque las desigualdades tienen un impacto directo en la violencia. Y por otro lado, estamos elaborando un Plan Nacional Integral de Violencias, porque el que estaba hasta el año pasado vencía su proyección el 31 de diciembre del 2019, así que estamos iniciando esta nueva etapa primero para la elaboración con la idea de que sea federal, digamos que podamos no pensar las problemáticas de las violencias desde los centros urbanos, mucho menos desde la ciudad de Buenos Aires. Saber, Gustavo, que no es las mismas las situaciones de violencia ni las mismas pautas culturales en todo el país, hay muchísimas diferencias. Sí, obvio. Así que el diagnóstico que podemos tener durante este primer mes es muy útil para saber desde qué punto y desde qué lugares vamos a partir para las políticas. ¿Y qué objetivo te has propuesto vos? Bueno, es una linda pregunta. No, porque digo, es todo un desafío. Inaugurás el ministerio, es un tema muy actual, no solamente a nivel de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, tenés una carga. Sí, es una carga hermosa, en definitiva. Nosotros tenemos un objetivo que es central y que voy a decirte que desde el inicio hemos tenido una muy buena recepción, que es que se pueda entender que las políticas, que para reducir las desigualdades y efectivamente reducir la violencia, es algo que tiene que tomar partido el Estado entero. Y esto quiere decir que en cada ministerio, cada área, cada cartera, cada ministro y cada ministra tienen una cuota de la tarea que tenemos por delante. Y estamos convencidas que efectivamente transversalizar estas políticas es lo único que nos va a poder permitir tener cambios concretos y reales. Esperamos que de acá a 4 años, cuando veamos las fotos en esas mesas, en donde se sientan a pensar cómo resolver, en este caso emergencias, esperemos que no sean las mismas en 4 años, esa foto sea más plural, sea más equitativa, sea más igualitaria. Y sabemos que eso no es sencillo, que no es de un día para el otro, que hay muchas políticas que son a mediano plazo, pero que centralmente es una tarea de todos y de todas, también de los medios de comunicación. Sí, sí, totalmente, por eso nos interesaba tu presencia esta noche. ¿Y hoy en el gabinete había tensión? ¿Llamaron la atención a alguno? ¿Se durmió alguno? Mirá, o alguna? tomaban nota. Hubo muchos... ¿Les toman examen después? No, íbamos a hacer el chiste con Dora Barranco de decir, saquen una hoja, pero ninguna de las dos se animó. Tendría que haberlo hecho. Sí, lo dijimos. Para la próxima. O tendría
tendrían que convocar a una próxima reunión a ver si aprendieron algo de lo de hoy. Pero no, prestaron atención y fue un momento muy importante para la historia nuestra también. Bueno, siempre sos bienvenida, ¿sabes? Gracias, Elizabeth, acá, así lo que sé. con mucho gusto, porque los medios también nos tenemos que involucrar mucho con la responsabilidad de comunicar estas cuestiones. Muchísimas gracias. Muchas por favor. gracias. Y a-